Esta investigación tiene como finalidad analizar y estudiar la crisis económica en la que se encuentra Venezuela. De un tiempo para acá, en el mundo y en toda Latinoamérica, al escuchar hablar de Venezuela, lo primero que se les viene a la mente ya no es tema de las exportaciones de café ni los hermosos paisajes que posee. Actualmente ya no se piensa en los tributos que tiene el país, más bien se piensa en la grave crisis económica que está atravesando. Esto ha generado una gran distorsión en la sociedad, tensiones y sentimientos de frustración y depresión. La desigualdad existe debido al sistema capitalista con intervención del Estado y el sistema socialista. Cada día existe más escasez de los productos de la canasta básica. Todo en conjunto afecta, pues la distribución de los ingresos cada vez es más desigual, favoreciendo a unos pocos y dejando por fuera a la mayoría. Todo afecta la educación, cultura, salud y economía. Es necesario buscar estrategias que puedan mejorar y estabilizar la economía venezolana para lograr superar la crisis económica. La crisis económica de Venezuela tal vez es la más estrepitosa del mundo. Es tanto ilógica como lógica. Es lógica porque nadie se hubiese imaginado que uno de los países más ricos del mundo, un país petrolero como muy pocos, con las reservas de petróleo más extensas del mundo, iba a terminar en semejante hoyo económico. Es lógica porque los resultados que estamos viendo eran todos predecibles, dadas las políticas que introdujeron Hugo Chávez en 1999 y 2013 y su sucesor Nicolás Maduro, 2013 presente. Dichas políticas consistieron en una fórmula básica: crear un Estado expansivo y sin controles. ¿Cómo explicar la crisis económica en Venezuela? Por Javier Corrales, el chavismo y sus instituciones, no los precios de petróleo, tienen toda la culpa, pues esta fórmula de Estado ha descontrolado y empresas maniatadas no eran revolucionarias, puesto que se había implementado en el pasado tanto como fuera de Venezuela, ni era idónea, porque se sabía, con base en la experiencia histórica, que iba inevitablemente a terminar destruyendo Venezuela. Es importante señalar que la crisis en Venezuela se debió al limitado mercado nacional y a la ineficiencia de la inversión realizada. El gobierno debe de buscar medidas radicales y que ataquen el problema desde su verdadero origen. Venezuela es un país que cuenta con una centenaria y amplia historia, una nación cuyas tradiciones, costumbres y cultura se remontan varios siglos atrás en la antigüedad. Sus impresionantes paisajes, sus maravillosas gentes y su variada gastronomía roba el corazón a los turistas. La caída de los precios del crudo obligó al nuevo gobierno a adoptar una política de austeridad que condicionó su derrota en las elecciones de 1983. Cabe aclarar que no pudo solucionar la deuda externa ni la elevada tasa de paro. Carlos Andrés Pérez volvió a la presidencia en 1988 y anunció un plan de choque para devolver el dinamismo a la economía, pero el agravamiento de la crisis desencadenó protestas populares y un fallido golpe de Estado militar encabezado por Hugo Chávez en febrero del 92. El presidente fue acusado un año más tarde de corrupción y procesado por el Tribunal Supremo. Tras su destitución, fue nombrado un presidente interno hasta las elecciones anticipadas de diciembre de 1993. A pesar de los intentos del nuevo gobierno, el país contribuyó bajo una dura crisis económica y las consecuentes protestas populares. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez en el 2013, el Consejo Nacional Electoral convocó presidente a Nicolás Maduro. Tras el mandato de Maduro, se agudizó la escasez en Venezuela. Esta situación se da en productos con precios regulados, como la leche, diversos tipos de carne, pollo, café, arroz, aceite, harina precocida y mantequilla, así como también productos de primera necesidad como papel higiénico, productos de aseo personal, medicinas para tratar el cáncer, entre otros. En febrero del 2016, el presidente Nicolás Maduro anunció el aumento de la gasolina, representando un 1.328.57% y 6.085.56% de incremento en el precio que se manejaba desde 1996. De igual forma, el salario mínimo se aumentó a 11.578. A principios de enero de 2018 ocurrieron saqueos de diversas ciudades de Venezuela. Tras la crisis, trabajadores del sector petrolero protestan por mejoras salariales. Para el 20 de mayo del 2018 se realizaron elecciones presidenciales, donde resultó electo nuevamente el presidente Nicolás Maduro, por el periodo presidencial 2019-2025. Factores que tienen a la economía en crisis. La economía de Venezuela está al borde del abismo, con una inflación del 68.5% el año pasado, una de las tasas más altas del planeta, por la depreciación de su moneda local, el bolívar.
Hay escasez de productos básicos y la representación de opositores políticos crece. Son 5 los principales factores que tiene la economía en crisis. Número 1. La inestabilidad política. El autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro crece cada día. La semana pasada, las autoridades arrestaron al alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledezma, acusándolo de complotear un golpe de Estado. Ledezma se une hacia Leopoldo López, el líder de la oposición, que cumplió un año encarcelado. Número 2. Crisis alimentaria. Los venezolanos deben hacer filas y esperar horas para comprar alimentos básicos como leche, azúcar y harina. Según Brookings Institution, citado por CNN Money, estos productos representan un 70% de los bienes de consumo de los venezolanos. El gobierno ya no tiene dinero para importar y esto significa que también escasean insumos como papel higiénico y pañales. El gobierno, sin embargo, culpa a los empresarios. Este mes, la administración expropió la cadena de supermercados Día a Día, acusando a su dueño, Vicente Aguerrevere, de acabar alimentos para dañar a la economía. 3. La caída de los precios del petróleo. El barril de petróleo ha perdido cerca de la mitad de su valor en los últimos 6 meses, lo que significa que Venezuela está recibiendo la mitad de sus ingresos por exportaciones. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, pero no supo ahorrar como el barril estaba en $120. La negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de recordar la producción de forma coordinada para presionar a las alzas de precios llevó a Maduro a realizar una gira por China, Rusia y otros miembros de la OPEP para conseguir financiamiento. Beijing ofreció préstamos, pero a cambio Caracas le entregaba petróleo prácticamente gratis. 4. Moneda sin valor. La divisa venezolana está perdiendo valor más rápido que ninguna otra en el mundo. Hace un año, para comprar $1 se necesitaban 88 bolívares. Hoy se requieren 190, según dollartoday.com, un sitio web que monitorea el tipo de cambio en el mercado negro. Actualmente el país tiene 4 tipos de cambio, 2 que el gobierno usa para pagar sus importaciones, la no oficial, y el que Maduro introdujo la semana pasada, que permite a los venezolanos comprar dólares legalmente por primera vez en una de las décadas, aunque con su límite de $2,000 al mes. Y 5. Amenaza de default. El país debe realizar pagos por $11,000 millones este año. Expertos anticipan que el país caerá en impago en octubre, cuando debe afrontar vencimientos por $5,000 millones. Venezuela acaba de entrar en una fase superior de inflación denominada hiperinflación, que de acuerdo con la teoría expuesta por el especialista Philip Kagan del año 1956, es cuando un país atraviesa más de 50% mensual de inflación, lo cual ha sido corroborado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ante la ausencia de estadísticas emitidas por el BSV. Otro criterio es el de la International Accounting Standards Board, Asociación Internacional de Contadores, que considera que hay hiperinflación cuando durante 3 años seguidos se ha superado 100% del año de inflación. La inflación de Venezuela desde los últimos años viene siendo una de las 8 más altas del mundo y en los últimos 3 años simplemente la mayor. Por mucho, a finales de 2016 la inflación pasó de ser alta a ser casi hiperinflacionaria, es decir, a rondar en un ritmo cercano al 50% mensual. Latinoamérica venció la hiperinflación en los 90. Venezuela la trajo de vuelta en 2016. Hasta el mes de octubre la inflación acumulada en Venezuela es de 825%. Se deben esperar los resultados de noviembre, que estarán por encima de 50%, lo que significa que este año se va a cerrar con una inflación entre 1.58% y 1.62% para el año 2017, muy superior a las proyecciones del FMI, que eran 1.23%. La recesión económica empezó en 2012, ello lo hace una de las más largas y profundas de la historia reciente de América. La restricción de divisas empezó a principios de la década pasada y se fue poniendo cada vez más estricta según fueron menguando las reservas. Para 2015 se volvió tan severa la restricción que se disparó la demanda por dólares, lo que ha desembocado
En 2016, una de las devaluaciones más profundas de Venezuela. El atropello de la ley se refiere a la cantidad de actividades ilícitas que han proliferado en Venezuela y abunda la sobrefacturación al Estado por todo tipo de negocios y la difusión descontrolada de mercados negros, muchas veces controladas por mafias vinculadas al gobierno. Por lo tanto, Venezuela combina la crisis más grave de los tres sistemas económicos más desastrosos del siglo XX. Del consumismo ha heredado la escasez y el colapso de la producción nacional. De las economías capitalistas ha heredado fuga de capital e inflación arrasadoras, y de las economías típicas de regímenes psicocoloniales en África ha heredado un colapso en el imperio de la ley y siniestras alianzas de funcionarios con mafias. Unos 13 millones de trabajadores devengan salario mínimo o reciben el bono sobre una población económicamente activa de 19.5 millones, según el gobierno. Por la inflación que según analistas superó el 2% en 2017, con el ingreso básico apenas se pueden comprar 30 huevos, 1 kilo de carne, 1 de azúcar y otro de cebolla. La escalada inflacionaria acelerada a fines de 2017 es tema diario de conversación. Estupefactos, los venezolanos comentan entre sí cómo se pulveriza su dinero. El bolívar se devaluó 97.6% en el último año frente al dólar. Cada vez compras menos y tu presupuesto se limita a comida, comenta a AFP David Ascanio, empleado turístico de 50 años mientras estiraba su presupuesto en un mercado de Caracas, y es un ejemplo de los casos reales que están sucediendo en este país. Según las principales universidades venezolanas, la pobreza alcanzó 30.2% y la pobreza extrema 51.5% en 2016. El gobierno las ubica en 18.3% y 4.4%, o sea, por debajo del real. Expertos consideran que los aumentos salariales son necesarios en hiperinflación, pero de nada sirven sin otras medidas, como reducir la emisión de dinero sin respaldo para financiar el gasto público. El problema no es la pastilla que te tomas, sino la que no te estás tomando. Liberar y racionalizar la economía y promover la producción privada, sostiene el economista Luis Vicente León. El gobierno defiende los aumentos y atribuye la hiperinflación a una guerra económica para derrocar al presidente Nicolás Maduro. La economía venezolana está sometida a un control de precios y de divisas monopolizadas por el gobierno socialista. En un país donde el petróleo aporta el 96% de los ingresos y dependiente de las importaciones, la caída del precio y de la producción de crudo llevaron al gobierno a reducir drásticamente las compras externas, generándose una escasez severa de alimentos, medicinas y materias primas. Y algunas medidas para superar la crisis. El gobierno venezolano ha presentado un plan con 5 líneas estratégicas con el que aspira a superar durante el año 2018 la crisis económica. Wilmar Castro Solteldo, vicepresidente para el área económica, publicó en su cuenta de Twitter las premisas del plan que fue adelantado por el presidente Nicolás Maduro durante su mensaje anual al país el 15 de enero. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación del mensaje anual a la nación, presentó las líneas claras del desarrollo de la agenda económica boliviana a los 15 motores, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Nacional para lograr la recuperación económica del país en 2018. Los 5 puntos de este plan son los siguientes. Número 1. Atacar los altos precios en productos de primera necesidad. 2. Lograr la recuperación integral de petróleos de Venezuela. 3. Estabilización de un nuevo sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante del mercado. 4. Consolidar el apoyo de todos los sectores sociales y económicos del país. Y 5. La criptomoneda Petro, como la gran apuesta para la estabilidad y crecimiento financiero de Venezuela. En la actualidad, la principal preocupación de los venezolanos sigue siendo la economía. El gobierno sostiene que se trata de una guerra económica, mientras que los adversarios al chavismo la califican de crisis humanitaria. El aumento de los precios de los siguientes productos alimentarios, de higiene, de farmacéuticos, son una constante en la situación económica de este país latinoamericano y, hasta el momento, las cifras disponibles sobre la inflación provienen de empresas privadas. El gobierno no publica datos oficiales sobre este aspecto de la economía local desde el año 2015, cuando el Banco Central de Venezuela indicó que la variación anualizada en el índice de precios al consumidor al cierre del tercer trimestre de 2015 se ubicó en 141.5%. El plan de 5 puntos, explicó, es una continuidad de otras estrategias, sobre todo porque las agresiones y sus promotores han venido mutando.
Conclusión. Venezuela está inmersa en una crisis económica, social y política, con una hiperinflación sin precedentes por políticas públicas que han producido mayor pobreza, violencia y fricciones entre distintos grupos de la sociedad. La historia demuestra que las ideologías colectivistas implementadas en la sociedad humana requieren necesariamente de regímenes autoritarios o totalitarios para llevarlas a la práctica. En cambio, un sistema político, económico y social fundamentado en los derechos a la vida, libertad y propiedades individuales son favorables a que cada quien alcance sus sueños con alta calidad de vida. Un ordenamiento institucional que no protege los derechos de propiedad, ejercicio del poder altamente discrecional y que otorga privilegios de unos sobre otros con alto grado de corrupción, es la verdadera explotación del hombre por el hombre. Los ideales del régimen chavista bajo la sombra de ideologías colectivistas, el dinero que maneja y la centralización del poder político y económico no son buenos augurios para una Venezuela libre con el corto plazo. La obstinación de un grupo de aferrarse al poder bajo el uso o amenaza del uso de la fuerza no es sostenible en el tiempo. El gobierno defiende los aumentos y atribuye la hiperinflación a una guerra económica para derrocar al presidente Nicolás Maduro. La economía venezolana está sometida a un férreo control de precios y de divisas monopolizadas por el gobierno socialista. Hoy existe sed de libertad en Venezuela. La historia demuestra que un orden institucional que organiza los derechos de las personas crea un ambiente para la colaboración práctica e intercambio voluntario entre los miembros de una sociedad. Es precisamente esa colaboración e intercambio que va creando el tejido social. Lo que requiere Venezuela es una democracia liberal con una fuerte economía de mercado donde las personas puedan alcanzar sus propios sueños, colaborando con el prójimo, siempre buscando una mejor calidad de vida. Este es el reto de la actual generación de Venezuela.